Hola compañeros, en el vídeo de hoy os traigo los productos que podéis encontrar en Decathlon y que pueden ser interesantes para nuestras salidas a la montaña, bulk hauls o diferentes cosas relacionadas con la naturaleza. Ya sabéis que en Decathlon podéis encontrar cosas muy baratas, de muy mala calidad, cosas de gama media a precios medios y cosas de buena calidad a precios más altos. O sea que depende de lo que os queréis gastar. Está claro que un Polar a 5 pavos, pues no esperéis que va a durar mucho tiempo. Así que he seleccionado un poco los accesorios o objetos que me parecen interesantes, de buena calidad, a un precio asequible y que me vienen muy bien para mis salidas a la montaña y quizás a vosotros también. O para el bulk haul, como ahora está de moda, la marca, por ejemplo, Decathlon está sacando ahora muchos productos de bulk haul, de lo que es la marca Solognac. Y la verdad es que hay productos bastante buenos, ya no son para la caza ni demás, son más para el bulk haul. Voy a ir enseñándoos de precio más bajo a precio más alto, diferentes productos. Lo primero que me parece interesante tener y que podemos encontrar en Decathlon son este tipo de sacos impermeables. Este saco es de 5 litros, yo por ejemplo los utilizo para el kit de primeros auxilios, pues llevo un saco de estos de 5 litros lleno, como ya veis en un vídeo, miradlo si os interesará el vídeo de primeros auxilios en montaña. Ahí utilizo un saco de este tipo con todo mi material para primeros auxilios. Así que de esa manera lo tengo protegido del agua, de la lluvia, de la humedad y está todo bien guardadito en un saco de estos medio estanco. Son estancos, pero no completamente. Se puede mojar y demás, sumergir creo que hasta 1 metro, no mucho más. Y deja de contar, pero está muy bien para llevar la ropa seca, material de primeros auxilios y demás, cosas que no queremos que se mojen, o la cámara de fotos, la cámara de vídeo y demás. Este tiene un precio de 10 euros y como os digo es 5 litros, está bastante bien con su correa y demás. Lo siguiente que podemos encontrar por 10 pavos y que me parece interesante es este tipo de cuchillos. Está fabricado en acero inoxidable, tiene unos 10 centímetros de hoja y viene con su protector. Lo vamos a abrir para que lo veáis. No he abierto nada para que pudiéramos verlo todos juntos. Con lo que es la funda para guardarlo, con un sistema de bloqueo que ahora lo veremos, para poder engancharlo en el cinturón. El cuchillo, como veis, con la hoja en negra, está pintado. Viene con una punta, un plástico en punta para que cuando lo saquéis nos cortéis. Viene ya engrasado, viene con un poco de aceite. Tiene una hoja, como digo, de 10 centímetros. El mango es de goma y llevas un enganche aquí, un cordino, para poder engancharlo. Y luego este simplemente lo meteréis así y como veis tiene aquí un sistema de bloqueo que lo encajamos fuerte y ya el cuchillo se queda enganchado y no lo podemos sacar. Hay que pulsar para poder sacarlo, como veis. El cuchillo está bastante bien, está fabricado en China, con muchas cosas. Es la desventaja, lo podrían haber fabricado en el país de origen. Bastante pequeñito, bastante ligero. Lo interesante es que tiene un precio de 10 euros, no muy caro, así que si no queréis estropear un cuchillo de buena calidad, por ejemplo, yo utilizo una Vitorinos, que también la tengo en un vídeo, que es la que utilizan los militares de Suiza, y la verdad es que la utilizo para todo, pero sí que es verdad que a veces para golpear madera o romper y tal, cortar o hacer la yesca, pues un cuchillo de estos que no cuesta más de 10 euros no está mal, no es una calidad muy buena, pero tampoco es muy mala, o sea que para un precio asequible y para llevarlo enganchado para hacer 4 cosas. Lo que es el ancho de la hoja tiene 2,5 milímetros. Este cuchillo es de la marca Solognac, ¿okay? Que es el que utiliza para la caza, es la marca que se usa de caza y demás, pero bueno, está adaptado a bulk haul. Tenéis también otro modelo un poquito más caro que vale 60 euros, que viene con el pedernal y demás, tiene también con esta correa, su funda de goma, también para engancharlo en el cinturón. Y ese ya está a 60 pavos, pero porque es bastante más grande la hoja, está más adaptado al bulk haul y demás. Lo siguiente que nos encontramos es un hacha, también de bulk haul. Yo suelo utilizar un hacha cuando corto leña en casa y demás, y tengo un hacha con el mango de madera. Pero encontré este, no es muy caro. Lo interesante es que se puede enganchar también en el cinturón. Tiene aquí el soporte para engancharlo en el cinturón. Y es bastante curioso porque cuando lo metéis, tiráis hacia abajo, encaja ahí, ya se queda ajustado y ya no sale. Lo podéis llevar enganchado por lo mismo, enganchar en el cinturón, enganchado en el lateral de la mochila. Para hacer un refugio, cortar leña, hacer yesca, lo que queráis. Yo lo suelo utilizar en casa y cuando salgo así cuando me apunto a algún curso de supervivencia o algún curso de salida de montañas de bulk haul o demás, pues lo suelo llevar para poder hacer los 4 virguerías o herramientas o utensilios y demás. Lo mismo, ya viene con la correa aquí naranja. Este hacha tiene un precio de 30 euros, no es muy caro,
tampoco, como os digo, no es muy buena calidad, pero hace su trabajo. Seguro que un hacha de más calidad o de alguna marca conocida se nos va a 60-80 pavos. Este por 30 euros lo tenéis, mango es de plástico, es bastante ligero, y lo que me parece interesante es que la parte trasera es plana y sirve para poder clavar las piquetas o poder clavar clavos o una madera cuando hacemos algún utensilio para poder meter una punta de madera o demás. Es por eso que me parece interesante. Luego con el tiempo no sé el resultado que me dará, pero bueno. El mango, si os dais cuenta, es hueco, ¿vale? Por eso es bastante más ligero. Y habría que ver, voy a ver con el uso qué resultado me da. Yo tampoco lo uso de forma excesiva, cuando corto para hacer la barbacoa, la leña y demás, o alguna tontería cuando hago algún cursito, pero si no, no lo uso mucho. Así que vamos a ver cuánto me durará. Pero bueno, ya sabéis que un precio de 30 euros, tampoco está mal. Interesante, y que esto sí que me gusta mucho, es el tag de Decathlon. Es el Solognac Osit, de la marca Solognac también, y es un tag que lo estáis viendo aquí arriba, os estaré dejando imágenes. Y tiene bastantes puntos de anclaje, bastantes configuraciones para crear tiendas. Como veis, tiene bastantes ojales en todas las partes, tiene 5 en cada lateral, tiene 3 en lo que es la parte ancha para poder poner en medio, hacer una configuración con una cuerda, una tienda normal, un vivac para una persona o una lona para protegerte de la lluvia y que el calor del fuego te caliente alrededor. Tiene bastantes configuraciones. Este TAR tiene un precio de 40 euros, así que no es muy caro. Antes utilizaba lonas de estas de rafia, de estas que usamos para guardar los troncos, para hacer los bivacs y demás. Luego sacaron un TAR que no era de mala calidad, pero no era bastante caro para la utilidad que le dábamos. Y este, lo bueno que tiene es que es impermeable, la parte interior es un poco plástica, es bastante resistente, encima tiene los colores de camuflaje para que no se vea si hacéis un bivac y demás, para que esté bastante camuflado, y sobre todo es que lo han pensado también que está reforzado, y lo han pensado también que tiene tantos puntos de anclaje que podemos hacer una multitud de configuraciones. Yo le he añadido además paracord para poder hacer lo que es la configuración, la instalación, y aparte le he instalado ya unas piquetas, aunque no son de buena calidad, tendría que comprar unas más cuadradas, más resistentes, pero bueno, le he metido piquetas y de esa manera podemos hacer diferentes configuraciones. El tamaño es de 2,97 por 2,85, que ya está bastante bien para 2 personas, y para una se hace genial. Está fabricado en poliéster y cada fijación está reforzada. La tela es impermeable y soporta 2000 milímetros de una caída de agua, de columna de agua, hasta 2000 milímetros. Tiene 21 puntos de anclaje reforzados. La parte interior es negra para poder tener una sensación más de confort para el sol, para que no deje pasar mucho la luz. Y lo interesante es que tiene un peso de 815 gramos. O sea que es bastante ligero, y como veis ya viene en su bolsa y se queda muy chiquitito, así que en la mochila, en la parte de abajo, incluso lo podríamos enrollar. En la mochila, en la parte de abajo, lo podemos llevar. Yo que llevo una mochila militar, lo podemos llevar dentro del compartimento o en la parte de abajo con un colchón para dormir y demás, un colchón hinchable. Y el último producto que me queda enseñaros es esta linterna. Esta es una linterna, un frontal, es el modelo Furtive 900, también de la marca Solognac, que lo tenéis ahí, y tiene un precio de 40 euros. Tenéis multitud de linternas en Decathlon, muchos tipos. ¿Por qué me ha parecido esta interesante? ¿Y por qué? Es porque está adaptada para la caza, no es porque vaya a hacer caza, pero es porque tiene diferentes tipos de luz. Tiene una luz roja para no deslumbrar, sobre todo para la noche si estáis cazando demás, pero sobre todo para ver los animales. 5 métodos de luz, o sea, de potencia lumínica. Y viene con 2 baterías. Viene con una batería recargable por USB, que eso es lo que me ha parecido interesante, y un adaptador para poner 3 pilas del tipo A. La linterna es esta, tiene un rojo, un piloto rojo, que lo voy a enseñar, dándole al más. Arriba tenemos los botones, son de goma. Tenemos la luz roja. Siguiente botón, si le damos al más, se nos pone una luz media, que en la caja lo pone, son de 30 lúmenes. Si pulsamos otra vez, se sube a 80 lúmenes. Si pulsamos otra vez son 200 lúmenes, y si pulsamos otra vez tenemos 400 lúmenes, como veis, deslumbra. Pero esos 400 lúmenes solo podemos tenerlo durante 10 segundos. O sea que nos lo va a dar 10 segundos, va a bajar a 200, 10 segundos, va a subir a 400 y así, ¿vale? No puede ser constante. Luego tenemos aquí un indicador de la carga de batería, color verde, va cambiando de color según la carga. Si estamos a 30 lúmenes, vamos a tener una autonomía de 0 a 20 horas. Si estamos en 80 lúmenes, vamos a llegar de
8 horas en 80 lúmenes y 25 horas y una hora más en 25 lúmenes. Si estamos en 200 lúmenes vamos a tener 3 horas de autonomía a 200 lúmenes y una más a 25 lúmenes. Quiere decir que va a bajar la intensidad y se va a quedar a 25. Y luego cuando es 400 lúmenes, como es intermitente, nos da una autonomía de 33 horas, pero en intermitencia. Quiere decir que no vamos a poder utilizarla constantemente. Y lo interesante es eso, que tenemos muchos tipos de luminosidad, como por ejemplo los modelos de Pexcel, pero que nos iríamos ya a 100 euros o 120 euros, incluso más. Así que esta la tendríamos por 40. Modelo verde camuflaje, como veis, con la banda ajustable para poner en la cabeza. La batería que viene puesta, que es recargable, se carga por USB, pero luego en el interior tenemos una pequeña bolsita en el que tenemos el cable USB, micro USB para cargar, y tenemos una batería opcional, que es un soporte simplemente, que lleva 3 pilas. De esa manera, si no tenemos la posibilidad de cargar con un USB, por ejemplo, si llevamos un pequeño panel solar para recargar batería de 5 voltios, la podemos recargar. Pero imagínate que vamos a hacerle una salida de varios días. La batería ya que viene ya tiene bastante autonomía, pero en el caso de que se nos quedara corta o que no pudiéramos recargarla, pues podemos llevar baterías recargables de estas de 3A y podemos tener mucha más autonomía. Así que lo interesante es eso, tener 2 baterías, por 40 pavos tenemos 2 baterías, una de litio y otra que es con pilas. Nos da todas las posibilidades y diferentes configuraciones. Yo he tenido de Pexcel de 120, 140 y cuando veo esta, la diferencia la verdad es que no es tanta. Decathlon hace cosas a veces de tanta buena calidad que interesa más gastar un poquito menos y tener la misma calidad y no pagar la marca en verdad. Y luego se queda guardado en su saquito, que está genial. Con estos tiempos que corren, que es todo, hay tanta incertidumbre con las guerras y demás, imaginaos que os hace falta una linterna o que no tenemos electricidad en casa, tenemos la batería, podemos cargar la batería, que nos va a dar mucha autonomía, pero en el caso de que nos faltase, siempre vamos a poder encontrar pilas. O sea, podemos tener varios paquetes de pilas y tenerlos ahí, mientras que no podemos recargar lo que es la linterna. Y esto es un poco todos los productos que me ha parecido interesante traeros, que podéis adquirir para vuestras salidas a la montaña. Con lo que ya os digo, con lo que más me quedo es con el saco estanco y con la linterna. Luego el cuchillo, el hacha, todo depende de cada uno. Y sobre todo el TAR. El TAR es una gozada. Sobre todo si os gusta vivaquear, hacer salidas de varios días y dormir al aire libre sin cargado con una tienda de campaña. Y nada, es todo esto, esos son los productos que podéis encontrar en Decathlon, que yo he adquirido para mis salidas a la montaña. Y quizás a vosotros también os pueda interesar. Espero que el vídeo os guste, que os sirva de ayuda. ¡Hasta luego!